Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva historia en tu canal Latido de Corazón y Vida. Yo soy tu amigo Carlos Matios y antes de empezar con esta historia, quiero invitarte a suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, la siguiente historia empieza así. El hombre volvió a casa de la guerra y al ver por la ventana a su mujer, no pudo soportarlo. El amor que ambos se tenían les había bastado a Oliver y Amelia, quienes a sus 17 años salieron de Cardigan en Gales para irse a Irlanda. Ambos se tomaban de las manos y la picardía que emitían sus miradas frente a otros que como ellos salían de Reino Unido pero que tenían incertidumbre en sus semblantes. Lo hacían ver diferentes, escondían algo. Era el plan que tenían, huían de la presión de sus padres a oponerse a su relación. Había resultado que Oliver era hijo de padres de una buena posición económica. Ellos eran dueños de un establo de caballos y vacas, era la familia ganadera acaudalada en Cardigan. Oliver debió de comprometerse con una mujer de su estatus económico, pero no fue así. Una Amelia risueña, encargada de la panadería de su padre, lo había atrapado. Oliver había estado atisbando la vista a través de la luneta del negocio para ver quién estaba atendiendo. Mientras esperaba a su padre, logró ver a una hermosa joven que atendía y regalaba una sonrisa amable a todo cuanto compraba. Oliver quiso probar qué se sentía hablar con una hermosa joven que, a pesar que no era de una buena posición económica, sería una buena amiga. Como nunca, se dispuso a hacer fila para poder comprar. Debió recordar que ese trabajo siempre los sirvientes en su casa lo habían hecho. Pero su deseo de saber lo que se sentía ser alguien normal y tomar los pasos de la gente de a pie como él los había catalogado, hicieron que sus pasos lo llevaran a aquella mañana frente a la hermosa Amalia. Allí estaba frente a ella, y al verla tan cerca se sintió en un momento sublime. Para él, conquistar a una mujer como ella no le habría sido difícil si hubiese bajado del lujoso Volvo negro que tenía su padre. Sin embargo, Amalia le daría una sonrisa y le entregaría el pedido, y eso sería todo. Amalia quitó la vista sobre él rápidamente y él no lo podía creer. Había sido tratado como lo que él en primera instancia había planeado ser ese día, un alma más sobre las piedras incrustadas de las calles del pueblo de Cardigan. Le buscaba la mirada nuevamente incrédulo, mientras era empujado por otros clientes que verdaderamente le urgía llevar el pan a casa. Eran las 6:30 de la mañana. Fue prácticamente echado de la tienda y aunque en su corazón luchaba por mantener la sensación que había tenido cuando la había visto por primera vez, la experiencia acercándose no había sido nada agradable. Se determinó, desde ese momento, buscar una excusa con su padre para llegar al centro y poder verla cada día. Un banquete se daría en su casa y había averiguado con su mayordomo la cantidad de panes y bocadillos que se necesitarían para la fiesta. La cantidad era realmente significante, por lo que se ofreció ir a hacer el mandado. Aunque en un principio su padre le había dado la orden en la cocina que los cocineros prepararían todo, Oliver insistió que él podía hacerse cargo. Llegó esa mañana y, acomodando el tono de su voz en la panadería, pidió hablar con el administrador del negocio para que surtiera la orden, además de gritar que prácticamente compraría toda la producción de pan de ese día. Obviamente, la atención de Amelia fue dirigida a este cliente, quien compraría todo ese día, además de mandar a hacer más de la cuenta en bocadillos y pasteles para la recepción. La panadería había sido cerrada. Nadie más podía entrar. Él era el único cliente a quien ahora se demandaba atención. ¿Qué había ocurrido? Por un lado, su hermano mayor, al igual que toda su casa, había ido a la guerra y estaba de regreso, por lo que al haberse conservado con vida, el padre de Oliver mandó a hacer un agasajo que incluía un banquete con las familias y amigos de la familia. Oliver tuvo la oportunidad de hablar con Amelia y no podía disimular quedársele viendo.
El padre de Amelia estaba concentrado que se pagara la orden, por lo que no había notado que Oliver le coqueteaba a su hija. Así la había conocido y logró que ella le diera más que una sonrisa automática, como si fuese un cliente más. Amelia se había aprendido su nombre y ella, como parte del personal, iría ese día al banquete. El momento había llegado. Recibieron a su hermano. La reunión para Amelia fue realmente espléndida. Jamás había estado en una casa tan hermosa, llena de gente fina y que ostentaba una vida de lujo. Pero conocer a Oliver le había abierto la puerta a una nueva vida. Y no por el dinero, sino más bien sobre las ocurrencias y la forma de ser del muchacho, pues se había enterado que éste había contratado y comprado la producción de todo ese día por decisión propia, y éste además le confesó que lo había hecho para que estuviese cerca de ella. «Me alegra que hayas hecho esto. Tienes una familia hermosa y eres una buena persona», le había dicho con timidez Amelia mientras se quitaba el uniforme de atención de la panadería. El evento había terminado y ambos se habían quedado charlando por bastante tiempo. Ellos estaban conociéndose, pero aunque los padres de Amelia no decían nada porque habían sido contratados, guardaban recelos. No estaba bien para ellos que un joven de esa clase diferente se juntara con su hija. Sería una mala idea, se decían. Muy al fondo, la madre de Oliver observaba la escena. Como era de esperarse, al descubrir quién era la jovencita, su lucha por separar y dar por terminado la relación que tenía su hijo con la niña de otra clase social iniciaría ferozmente. El padre de Oliver planearía enviar a su hijo al servicio militar antes de que cometiera algún desliz, como le había dicho. Faltaba poco para el día en que Oliver saldría a la guerra como su hermano y conservaría la tradición de su familia de que ellos servirían a su país no como una necesidad, sino como un legado, una tradición. Sin embargo, un plan se maquinaba entre los dos jóvenes que, aunque estaban enamorados, no se lo habían manifestado mutuamente. Eran amigos y gustaban de encontrarse a escondidas de sus familias, quienes ahora ya tenían en claro que ambos habían permanecido en su afán de seguir relacionándose. Amelia le había declarado a su padre que Oliver solo buscaba ser su amigo igual que ella, pero una tarde se habían encontrado a las orillas del mar que dividía Irlanda del Reino Unido. El día era claro y Oliver le declaró su amor. La situación fue algo confusa para Amelia, pero un beso le aclaró que Oliver estaba enamorado de ella. Su romance crecería día a día y sentirían ahora la necesidad de verse a cada momento. Esa misma noche el padre de Oliver le declaró que si persistía con esa relación a escondidas con la panadera del pueblo, no solo lo enviaría al ejército tempranamente, sino que también lo desheredaría. Oliver había trazado su propia ruta, su propio plan, pero le costaría más ahora sin el apoyo de su padre. Por más de un año fingió haber perdido contacto con Amelia. Incluso no se enviaban cartas ni se veían a escondidas con regularidad. Habían tenido ese cuidado porque Oliver tenía un plan. Al ir a la escuela el último año, le dijo a su padre que su proyecto de fin de año en la escuela le requeriría más presupuesto. Así, de esa forma buscaba sacarle todo el dinero posible a su padre. No había otra forma para lo que tenía planeado hacer. Billete tras billete, moneda tras moneda, uno a uno sus propinas sumaban lo que él necesitaba. Había incluso vendido algunas crías que no habían sido contabilizadas en las granjas de su padre. Había vendido una raza de potros que solo su padre tenía a otras familias a escondidas, y estos juraron que no dirían nada a nadie. Así había reunido el dinero suficiente y ahora se disponía a ir a efectuar el primer paso de su plan. Así, un día ambos jóvenes se encontraron en el muelle donde un barco los llevaría a Irlanda y empezarían sus vidas desde cero. Allí estaba ahora sin imaginar lo que el destino tendría preparado para los dos. Con optimismo observaban las tierras irlandesas aproximarse. Habían desaparecido para sus familias. El amor era el único motor y motivo, las ganas de vivir sus vidas juntos sin que tuvieran el impedimento o las discriminaciones de sus padres, amenazándolos con desheredarlos o cosa por el estilo. Ya no estaban.
Al llegar a las tierras irlandesas, con la única cartera donde tenían el dinero, Oliver recordó las técnicas de negociaciones de su padre. De esta forma se hizo de unas tierras en total 1,5 hectáreas, donde el primer día durmieron debajo de uno de los 4 únicos árboles que tenía el campo. Compraron ropa al día siguiente, semillas, comida en el pueblo cercano y así sobrevivieron mientras Oliver trabajaba construyendo una pequeña casa. La madera era traída de los bosques cercanos y tenía que esperar que oree un poco la madera antes de ser incrustadas y puestas en la casa. Así, con mucho esfuerzo, logró terminar su casa. Tenía un techo donde cobijarse durante la lluvia y el frío. Sentían orgullo ambos de haber terminado ellos mismos su casa. Un año después contrajeron matrimonio. Sus vidas en el campo, entre la naturaleza, campos, valles, sembríos y cosechas, eran de ensueño. Sentían que habían hecho lo que ellos deseaban. Con el correr de los días, una incertidumbre los invadió cuando descubrieron que no podían tener hijos. No entendían por qué Dios no les había permitido ser padres. Era lo único que les faltaba. Oliver incluso construyó una habitación donde se suponía que su primer hijo dormiría. Sin embargo, la bendición de Dios no llegaba. Durante mucho tiempo lo habían intentado y no eran bendecidos. Sin embargo, su amor cubrió esa gran parte, ese vacío. Oliver a sus 22 años y Amelia de 20 decidieron dedicarse a sus tierras y la crianza de sus ganados. Se habían dado en cierta forma por vencidos. Sin embargo, tiempo después, Amelia conoció a una mujer médico de Reino Unido, la cual también había emigrado a Irlanda junto con ellos. Sin embargo, se habían encontrado en esa época de sus vidas. Aseguraba tener un tratamiento eficaz para que pudiese salir encinta. Amelia no le dijo nada a su marido. No quería darle falsas esperanzas y hacerlo sentir frustrado nuevamente. Llevó a cabo el tratamiento por 4 meses y, como se había visto venir, no había funcionado. La tristeza hacía mella en su corazón. Deseaba con todas sus fuerzas ser madre. A menudo pensaba que quizá era un castigo por haber desobedecido a sus padres, abandonarlos por un amor y dejarlos sin alguien que se hiciera cargo del negocio. Los días en dolor fueron menguando y el olvido hacía su trabajo con el pasar de días. Sin embargo, algo más estaría por venir. Irlanda enfrentaría una guerra por su independencia, desatándose así una guerra civil primero, con lo que se debía suponer Oliver tendría que apoyar al gobierno irlandés a liberarse nada más y nada menos del Reino Unido, y para ello primero se tendría que controlar a los rebeldes en el interior del país para luego hacer prevalecer su independencia frente al ejército británico. Un domingo de madrugada saldría Oliver de casa para enlistarse a los batallones irlandeses. Se despidió de su mujer, quien ahora dirigiría a los jornaleros, y a una mujer anciana que había contratado para que le ayudase en la pequeña pero acogedora casa que tenían. Oliver y Amelia, frente a sus jornaleros y a la mujer que se encargaría de acompañar a Amelia, protagonizaron una emotiva despedida. El servicio duraría de 1 a 2 años dependiendo de cómo se llevaran las cosas. Eso habían supuesto. Al llegar al cuartel irlandés, Oliver le escribió una carta a su mujer que todo estaba bien y que parecía que no iba a ser necesario derramar sangre en el campo si los líderes de los rebeldes llegaban a un acuerdo antes. Ellos no sabían lo que estaba a punto de ocurrir. Una fuerza rebelde se movilizaba a la capital, por lo que instantáneamente Oliver apenas había llegado cuando tuvo que desplegarse al frente de batalla. La comunicación se perdió completamente con su esposa, a tal grado que un año se fue volando y él no sabía nada de Amelia. Por otro lado, los incidentes se prolongarían por 1 año más o quizá hasta 2 años más, no lo sabían. En uno de los enfrentamientos murieron varios de ellos de los compañeros de Oliver, y la guerra estaba siendo tan confusa que se expandió el rumor que Oliver incluso había muerto. En el campo, mientras tanto, Amelia enviaba provisiones que exigía el gobierno como parte de la contribución de los campesinos en apoyo a la causa de la guerra civil que se libraba sin tregua en ese momento. Oliver escribió una carta a Amelia para desmentir su muerte y decirle que pronto volvería a casa, que estaba viendo morir a muchos y que eso lo había hecho recapacitar en las bendiciones que tenía,
que quizá no había podido ser padre, pero que le era suficiente tenerla a ella como su compañera y que estaba agradecido por eso. En esos días, el chance le dio para recibir a los soldados las cartas de sus familias, pero para Oliver no había llegado nada. 3 años habían pasado y no sabía nada de Amelia ya. ¿Qué había ocurrido?, se preguntaba. Quizá debe estar muy ocupada con las cosas del campo, se decía mientras aguardaba escudado en una de las trincheras en el frente de batalla. Se suponía que la guerra no duraría mucho, pero ya habían pasado 4 largos años y los altos mandos no mencionaban nada sobre el cese de los ataques, por lo que todos entendían que la guerra no terminaría así nada más. Las negociaciones no habían llegado a nada y los batallones de la rebelión marchaban a enfrentarse con los militares en la plaza central de la capital. Oliver había sobrevivido de milagro y cuando no tenía para comer tuvo que cazar con sus compañeros que habían sobrevivido. Había hecho de todo por sobrevivir pensando en Amelia. Estaba defendiendo a la población de Irlanda, no tanto porque era patriota, sino porque en mente sabía que si los rebeldes continuaban, llegarían a los pueblos aledaños y tomarían a las mujeres, se harían de sus tierras, así que ese mismo año mandó a muchos a rendir cuentas con su creador. Como una rutina se mantuvieron por 10 años ya. Los rebeldes habían sido vencidos, pero el Reino Unido amenazaba con retomar el control de Irlanda si veían que estos habían desistido de defender sus tierras. Paradójicamente, Oliver no era irlandés. Había emigrado allí para vivir una mejor vida, pero siendo hombre y fuerte, tenía que demostrar su lealtad al país donde ahora residía y donde tenía tierras y su mujer supuestamente esperaba por él a salvo en casa. Envió cartas a su mujer sin respuesta alguna. Era entendible que por las hostigaciones no habían tenido contacto nadie del batallón con sus familias, excepto los altos mandos militares que viajaban a reuniones en diferentes bases militares desplegadas en muchas partes del país. Sin pensar, y como jugando, 16 años hacían desde que Oliver había salido de casa y sentía desfallecer por momentos. Su esperanza decaía al ver que muchos de sus compañeros ya habían muerto. ¿Dios lo había preservado acaso para ver cómo su mujer había hecho su vida sin él? Eran ideas que se le cruzaban en la mente y las cuales menoscababan sus deseos de vivir. En una ocasión, incluso pensó ciegamente y se lanzó al frente en medio de las granadas y balas que herían a muchos de sus compañeros, menos a él. Quería acabar con ese suplicio. Renegaba de su absurda idea de haber huido con Amelia para darle y darse una mejor vida para él y sus hijos. Sin embargo, allí estaba con un olor en el cuerpo que se le había hecho familiar al no poder ni siquiera darse un baño en pleno invierno. Su único compañero, un fusil, además de su equipo de acampar. Así estaba sobreviviendo ya sin esperanzas, cuando al fin se decretó el cese de las hostigaciones por parte del Reino Unido para mantener su dominio sobre Irlanda. De rodillas frente a los miles de botes británicos, habían recibido la noticia que ahora existiría una nueva nación de Irlanda, Irlanda del Norte, y todos los que querían estar bajo el dominio del Reino Unido tenían que emigrar hacia allá o de lo contrario perecerían en el intento. De rodillas, frente a los miles de botes británicos, lloraba viendo cómo se retiraban e incluso los pequeños botes que recogían a los invasores en las costas. De la capital hasta las orillas del mar los habían perseguido durante 16 años de guerra sin tregua y llena de incertidumbre y muchos compañeros muertos. En medio del frío, se quitó el uniforme y se dio un baño mientras quitaba el aceite, el barro y restos de pólvora que se habían adherido a su piel, heridas que observaba que se habían cicatrizado sin que él hiciera algo, pero allí estaba, vivo. Sentía el agua fría del mar, pero no le causaba mayor temor que el que había pasado ya. El sol salió después de un invierno crudo y desgarrador. La guerra había terminado. En 10 días vendrían por ello los grandes convoys para recogerlos y llevarlos de regreso a casa. Oliver no podía esperar más. Su corazón daba pequeños acelerones al recordar por qué había sobrevivido.
Dios no había querido llevárselo y ahora caminar hasta su humilde casa en Enfield no significaba nada para él. Tomó sus cosas y no dio aviso a nadie. Simplemente tomó lo que tenía a la mano y salió de regreso a casa. ¿Qué habría sido de Amelia?, se preguntaba. Eran 16 años que no había recibido carta alguna. Suponían siempre que la dificultad había sido que ellos vivían muy lejos de la ciudad, en el campo. Así que allí iba caminando, silbando para darse ánimo una canción que había aprendido de niño en Gales. 3 días le tomaría llegar. Dormir bajo un árbol no le parecía un desafío, e incluso de madrugada despertó tras escuchar a los roedores que se comían los restos de su comida mientras dormía. El último día, decidió que no dormiría. Llegaría aunque sea cansado, pero llegaría. Mientras se acercaba, recordaba el camino que una vez había tomado con Amelia cuando habían sido adolescentes. Su amor los había conducido hasta allí y él había construido su pequeño mundo para ellos. Poco lo había disfrutado, pero el hecho era que él lo había intentado. En muchas ocasiones, al estar frente a la muerte, sentía un alivio pensar que al menos había dejado a su esposa con bienes y tierras que administrar. No era como lo había pensado, que quizá la había sacado de su tierra para pasar hambre. Él no tenía la culpa de la guerra. ¿Cómo había podido preverlo? Nadie puede, y ese había sido su destino. Dios lo había preservado por alguna razón. Su respiración lo ensordecía mientras apuraba el paso. 3 kilómetros lo separaban de su casa. En el camino pensaba que quizá Amelia había creído que él había muerto, y 16 años eran suficiente como para que ella justificadamente rehiciera su vida con alguien más. Las viudas abundaban y no era bueno que se quedaran solas. Oliver se predispuso a un escenario en el que quizá la encontraría con una nueva vida y él se tendría que hacer a un lado. Si al llegar veo que hay alguien más, me daré la vuelta, simplemente me iré. Creo que sería muy difícil para ella que supiera que yo aún existo y seguir así con su vida. Ojalá y no haya tenido suerte con alguien más. Respiraba profundo para no romper a llorar. A unos 100 metros afinó la vista y vio cómo de su pequeña casa salía humo. Allí estaba. Amelia había mantenido todo en orden. Todo estaba mejor de lo que él lo había dejado. Sus pasos se hicieron más y más lentos. Era casi de día. La brisa cálida del amanecer lo acariciaban, dándole la bienvenida a su lugar. ¿Pero sería su lugar aún? Se puso frente a la ventana y entonces la vio. No estaba sola. Un hombre, de porte alargado, se sentaba con ella y reía. Había cruzado la cerca y entonces recordó lo que había prometido que haría. Se veía tan feliz. Sin hacer más ruido la observó un momento más y se daba ánimo diciéndose que no la culpaba. Por un momento Amelia quedó sola frente a la ventana. Parecía haber recordado algo, pero volteaba a mirar hacia donde se había ido el hombre y sonreía nuevamente. Oliver sabía que se hacía daño al verla. Esperaría que se despertasen completamente, que llegaran los jornaleros para que pudiese hablar con ella. Pensaba que dividirse las tierras sería la mejor opción. Él no quería quitarle nada de lo que ella había logrado ya con su vida. Tendió su colcha y se envolvió en ella. Se quedó dormido. Habrían transcurrido apenas 1 hora cuando el ruido del galope de unos caballos lo despertó. Recogió sus cosas rápidamente y al alzar la vista, Amelia estaba frente a él. Esta se abalanzó sobre él. No debes, dijo Oliver. Amelia quedó extrañada, pero lloraba y lo acariciaba. Oliver se conmovió entonces. Pensé que habías muerto. Amelia intentó besarlo, pero Oliver se lo impidió. No está bien. ¿Qué pasa?, preguntó desconcertada Amelia mientras secaba sus lágrimas. Veo que has hecho tu vida, y no vengo a reclamarte nada. Solo quería decirte que es mejor si hablamos en otro momento sobre una solicitud que tengo sobre las tierras que te había dejado.
Amelia no lo entendía. No comprendía la actitud de Oliver. «Espera, explícame qué pasa». Ella incluso llegó a pensar que Oliver tenía a alguien más y se lo dijo. Entonces, mientras la observaba para poder entenderlo, a lo lejos el hombre en la casa de Amelia salió. Y realmente no era un hombre al verlo de cerca, era apenas un adolescente. Lo quedó viendo y Amelia lo descifró. «Oliver, él es Oliver, nuestro hijo». «¿Él es papá?», respondió el joven. «Sí, hijo, él es tu padre. Está vivo, ven, míralo». El muchacho corrió a abrazarlo y había sido tan rápido todo que Oliver solo entendió que era su hijo porque éste lo llamó papá. No había más explicación. Antes de irse a la guerra, Oliver había dejado embarazada a Amelia y ninguno lo sabía. Los abrazos fueron interminables y la escena realmente era conmovedora. Después de muchos años, incluso algunos jornaleros lo recordaban. Recordaban la época en la que Amelia no podía quedar embarazada. Al entender lo que sucedía, le llamaron Señor, porque realmente era el Señor de esas tierras. Un año después tuvieron a su segundo hijo ante el asombro de todos y ante incluso el asombro de ellos mismos. La felicidad fue plena. Allí vivieron los esposos y jamás regresaron al Reino Unido. Los hijos de Oliver, un día mientras hacían negocios en Reino Unido, dieron con la familia de ambos, los reunieron y les contaron la historia que estos habían construido. Los designios de un Dios nunca son los pensamientos del hombre. Él siempre tendrá planes, muchos más sabios, y siempre será pensando en las generaciones venideras. Que Dios los bendiga, mis amigos y amigas. Espero que esta historia haya cumplido su objetivo de moverlos a la reflexión y que siempre podamos confiar en Dios sobre todas las cosas. ¿Qué tal esta historia, amigos? Verdaderamente me ha dejado con una profunda reflexión. Espero que a ti también. No te muevas, porque aún tengo una historia más para ti. ¿Qué viene a continuación? La anciana ermitaña lo halló en la quebrada del bosque. Lo llevó a su casa, pero un año después descubre quién era. Podemos huir de todas las cosas en la vida y pensar que esa es la solución para no pensar en aquello que una vez nos hizo tanto daño. Pero hay un ser que tiene planes preparados para cada uno de sus hijos, y de eso no podemos huir. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves el siguiente relato. La quebrada del bosque, por Carlos Matthews. Devuélvemelo, por favor, devuélvemelo. No te lo lleves, te lo suplico. Estás enferma. No quiero una mujer enferma como madre de mi hijo. Eres una vergüenza. Tú tienes tu dinero, a tu familia, tienes tu esposa y tus hijos. Mira lo que has hecho. Solo devuélvemelo, por favor. Enfermera, no, por favor. Se lo suplico, por favor. Por favor. Los sonidos de una lejana discusión parecían viajar hasta el lugar más lejano dentro de los bosques. Atravesaba las copas de los árboles, el canto de los pájaros libres, el sonido del agua que pasaba a gran velocidad, rozando las rocas para liberarse en la cascada que a su vez emitía su desfogue con potencia hasta desembocar en la quebrada que atravesaba el bosque donde había ido a vivir Felicita Lombardo. Su deseo de no recordar su pasado hasta allí la había conducido. En ocasiones había intentado ir a la ciudad a vender sus verduras en Grotte Santo Stefano, pero se decidió mejor vivir lejos de todo eso. Vivir sola era lo mejor. Pasaría todos los días de su vida sumergida en la inmensidad de la naturaleza. Eso lo había decidido. Había sido bautizada como la vieja ermitaña de la cascada del infierno. La gente la había visto y más que intentar saber sobre su historia de verdad, la habían juzgado y la daban a conocer con ese sobrenombre
además de tejer mitos y leyendas sobre ella. No era que ella necesitaba dinero, solo que a veces sus verduras le sobraban y quería traer algo de la ciudad también para su casa. Había intentado vender algo, pero su esfuerzo no había rendido frutos. Había querido despegar de alguna forma de la vida miserable a la que ella misma se había sometido, o quizás sus experiencias de vida habían sido las culpables. Gustaba de sentarse a la orilla del pequeño lago donde desembocaba la cascada. Allí muchos turistas la habían visto y eran movidos a miedo cuando la veían. Nadie sabía dónde vivía y era casi imposible llegar al lugar donde ella estaba. Los deportistas de canotaje solían lanzarse río abajo, pero nadie se atrevía a dejarse caer por la cascada. Era muy peligroso y además estaba la vieja de la cascada del infierno. Muchachos ricos, adinerados con fortunas inmensas, habían querido armar expediciones para encontrar el lugar donde vivía la vieja de la cascada del infierno, pero nadie nunca había podido dar con su casa. Era imposible, decían muchos. Sin embargo, en realidad, su propio miedo a lo desconocido era lo que les impedía saber sobre ella. Sus manos callosas y las uñas cargadas de barro negro eran sus herramientas para sacar de la tierra las zanahorias más grandes de la región. Ese era su trabajo, sacar todo lo que estaba escondido de la tierra. Los rábanos, las remolachas, a eso se dedicaba en realidad. Su casa estaba cuesta arriba en la cima de un cerro cubierto por árboles enormes, unos vivos y otros muertos, de los cuales Felicita Lombardo cortaba cada vez para hacer leña y así poder cocinar y darse calor en invierno. Estaba lejos de todo el bullicio de la ciudad, pero no lejos de un recuerdo que la había seguido hasta allí. Cada año había seguido la misma rutina. A lo lejos, en medio de la naturaleza, en todo su esplendor, a duras penas se escuchaban las explosiones en el aire. Los pájaros huían y la vida en el bosque se aturdía cada año. Y sí, era el año de la celebración del nacimiento de Cristo. Para ella, una palabra que sonaba a nada al ver que Dios se había olvidado de hacerle justicia. Sin embargo, en sus pensamientos aún pedía consuelo. Su lengua y su paladar se tocaban como pronunciando lentamente una súplica en la mente. Esa noche salía de casa a observar las estrellas del firmamento. ¿Cómo había sido posible para un ser poner tan hermosa creación en el cielo y en la tierra, pero que al mismo tiempo le había sido imposible ayudarla, al menos olvidar su pasado para continuar con la vida que ella ahora tenía? Al volver la vista hacia el suelo, la luz de la luna le daba un color muy bajo a todo y le emitía una leve sensación de paz. Mañana sería un día más, se dijo, y recogiendo su viejo suéter remendado a más no poder, se dirigió a su cuarto. Una tarima hecha de las piedras más cuadradas la formaban. Encima una capa de tejido de heno le daba algo de confort. Una frazada hecha de piel de oveja, 2 ovejas en realidad. Ella las había cosido y cada vez que la tomaba para abrigarse, veía que su costura para unirlas le había quedado tan perfecta que parecía una sola. A pesar de que tenía su enfermedad de Parkinson, enfermedad que le había aquejado prematuramente, gustaba de algunas habilidades y con muy buena precisión. Los reflejos tenues de la luna ingresaban entre los palos más derechos con los que había construido su casa, y no era que le había faltado material. Amaba sentir la brisa después de la lluvia, y por esa razón había estado a punto de taparlas, pero al darse cuenta que por allí ingresaba el aire fresco, había decidido dejarlo así. El aire fresco le ayudaba a dormir, actuaba en ella como un somnífero natural. Ya no soñaba con dinero, ya no soñaba con vestidos hermosos, ni con un amor para su vida. Solo se veía ella a orillas del mar. Los pelícanos la seguían para que les diese de comer, al igual que otras aves las cuales ella no sabía sus nombres. Eran diversas. Lo único que había comprendido era que vivían de la comida del mar. En su brazo izquierdo
Tenía una canasta enorme, la cual no pesaba, o quizá en su sueño ella era tan fuerte que podía cargarla sin que sintiera fatiga alguna. Amaba el sonido que hacían estos al tragar los peces. A su mano izquierda, el inmenso bosque lleno de animales salvajes quienes la observaban con ganas de devorársela, pero le tenían miedo a la mujer que podía tocar el agua y correr muy rápido. El mar mojaba sus pies mientras caminaba enérgicamente para llegar como cada noche al final de la orilla. A lo lejos una manada de pájaros viajaba hacia el final del horizonte. Cuando se acercaba al final de la orilla, una peña de roca hueca, ella se despedía de los pájaros y estos asentían con la cabeza en señal de agradecimiento. El sueño parecía durar muchas horas y siempre soñaba lo mismo. La ermitaña solía despertar al terminar de recorrer la orilla y de la peña saltar al vacío para volver a su vida real cada día. Pero ese día su sueño terminó antes de que llegase al final de la orilla. Justo antes de llegar, cuando se iba a despedir de los pelícanos, cuando había visto la peña, una fuerte ola la había alcanzado e impedido que pudiera saltar nuevamente la peña como solía hacerlo cada vez que terminaba de soñar. De esta forma, el fuerte estruendo del mar la habían traído de vuelta a la realidad. Despertó y, acomodando su cabello, se sentó a recuperar el aliento por el susto y la frustración que le había provocado no poder cerrar bien su sueño como siempre. Al colocar una de sus manos en el fino tejido de heno, pudo sentir el ligero pero tibio vapor que éste desprendía. Al tocar su espalda y el viejo suéter, descubrió que estaba mojado, había transpirado, y por momentos recordaba su sueño, y se decía que todo se había sentido tan real que quizá una ola realmente la había alcanzado, pero su mente aún cuerda le decía que el mar estaba muy lejos como para llegar hasta allí. ¿Qué había significado ese sueño? Recordaba que siempre había soñado lo mismo, pero ese día no. Se puso de pie, atizó el carbón aún encendido y puso a calentar como cada día agua para hacer hervir algunas hojas de menta con jengibre, un té delicioso que ella misma había descubierto. Con una cuchara de palo, destapó una vasija pequeña de madera. Allí estaba la miel, que por mucho tiempo había ahorrado. Mientras estaba endulzando su té, el aire frío le dio en la espalda y recordó su suéter mojado. Está arruinada, diablos. Ahora tengo que ir a lavarla. Después de tomar su té, cogió un trozo de pan y se lo metió en el morral. Ordenó su cama poniendo la piel de oveja tal y como la había encontrado. En la oscuridad supo que había despertado antes de lo planeado o la hora de siempre. Ella se conocía el camino de memoria. Llevaba allí más de 25 años. Al salir confirmó que se había despertado antes de tiempo. Miró hacia atrás como pensando en devolverse para retomar el sueño, pero le daba pereza hacer todo el proceso. Le pareció un ritual. Al mirar la distancia de la luna por ocultarse, calculó que casi no faltaba mucho para que rompiera el alba. Así que decidió emprender su día como siempre, a recoger leña, agua en su cubeta, a 1 kilómetro en el riachuelo donde desembocaba la quebrada. Aunque estaría casi oscuro, el camino se lo conocía de memoria. El aire fresco aún le hacía compañía, mientras el vapor de su aliento aún se podía ver por la baja temperatura de la madrugada. Algunos pájaros ya habían despertado. A su izquierda escuchó un sonido que la detuvo. De día casi no se podía percibir qué animales estaban al acecho, o simplemente parecían conocerla por tantas veces que la habían visto que no se atrevían a atacarla. Pero esa noche, los ojos de muchos se encendieron y la observaban con deseo. Felicita los ignoró, sabiendo que no se atreverían a tocarla. Y era verdad, ella le soltaba comida en el camino, y esto ellos lo habían visto como un gesto agradable. Sacó comida de la cubeta, restos que habían quedado de su cena del día anterior,
y con seguridad reanudó la marcha en dirección al riachuelo. El agua estaba muy escasa. Algo raro que eso suceda, pensó. ¿Será que algo atascó el riachuelo? Dios mío, ¿por qué ahora? Justo ahora. Tengo que ir cuesta arriba. No he dormido bien. Caray, me desperté más temprano. Pensó en escarbar para poder sacar agua con su cubeta y así no tener que ir hasta el origen de la quebrada. Pero con la oscuridad se podría colar algún bicho desagradable. No quería eso, por lo que se dispuso ir cuesta más arriba. En medio de la aún oscuridad, le tomaría alrededor de media hora llegar. No porque estuviera lejos, sino que la oscuridad le impedía ir más rápido. Los truenos y relámpagos le anunciaban que estaba lloviendo en la cumbre y en breve el agua se ensuciaría. Tenía que darse prisa. Caminó y caminó hasta que a lo lejos observó que había una especie de sombra. No quería arriesgarse que fuese un oso comiendo. Había visto esa escena en otras ocasiones y la ferocidad era algo con lo que ella mejor decidía mostrar algo de respeto. Los peces, a lo lejos, emitían destellos como que chocaban con lo que parecía ser un oso. Se dispuso a llenar su cubeta sin hacer mucho ruido. Sin embargo, un ligero pensamiento le hizo saber que el animal se podría orinar arriba y ella podría tomar el agua contaminada. «Caray, no tomaré orines de nadie», renegaba Felicita. Se dispuso ahora a subir y espantarlo. En el camino pensaba en el sueño que había tenido. No podía sacárselo de la cabeza. Se suponía que debería de haber terminado y ella se hubiese despertado con el sol atravesando los palos entretejidos de su choza. Subió el último monte para sorprenderlo con piedras y palos. Su visión mejoraba pues el sol estaba iluminando ya y el firmamento se encendía. Pero una corriente le recorrió en el cuerpo y quedó paralizada al ver que no era un oso ni mucho menos algún animal. Un hermoso joven rubio de tez muy blanca yacía tirado obstaculizando justo uno de los brazos del riachuelo, el que ella usaba para recoger agua. Estaba espantada. Sin embargo, se compadeció de éste al verlo casi desnudo y sin color en sus mejillas. Mientras se acercaba, el joven se intentó poner de pie, pero no pudo. Tenía algunas heridas de lo que podía ser ataques de las bestias del bosque o simplemente golpes y arañones de un muchacho rico a quienes sus amigos le habían jugado una broma de mal gusto. El joven tenía la mirada perdida en la nada. ¿Qué había pasado? Las preguntas en la cabeza de Felicita no hallaban lugar ya y por ende no podían ser respuestas. Se quitó la capa, lo cubrió mientras lo sacaba del riachuelo. El muchacho se intentó poner de pie y Felicita lo sostenía. Sus ropas estaban rasgadas a tal punto que casi se podía decir que estaba desnudo. Por casi 40 minutos caminaron hasta llegar a la casa de Felicita. Ella lo acomodó en su cama y lo cubrió con la piel de oveja que usaba para abrigarse. Encendió el fuego para calentar el ambiente de la choza. En un pequeño cuarto contiguo a su choza, tenía tejidos de lana y pensaba en hacer una especie de túnica para vestirlo cuando despertase. Se dirigió al riachuelo cerca de su casa y ahora sí había agua suficiente. Recogió agua para hacer un té, pues se veía muy pálido el muchacho. Cualquier cosa podía pasarle, menos que un muchacho se muriera en sus manos. Alguien lo reclamaría al día siguiente de seguro, pensó. Así lo acomodó y le dio de beber. El muchacho tomó color al terminar de beber y cayó profundamente dormido. Felicita se sentía extraña. Jamás nadie había llegado tan cerca de su casa. El camino era casi imposible de penetrar a menos que siguieran el camino de la quebrada. Una catarata protegía la entrada más cercana y nadie se había atrevido a curiosear, pues el agua era muy helada. El sueño había huido de ella. Sentada viendo su viejo tetero hervir, pensó solo en que se recuperase rápidamente.
para ayudarlo a volver a la ciudad. De allá había venido el joven, así que alguien lo tenía que reclamar. Ella no sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Cabeceó por casi una hora cuando un grito la despertó. Era el muchacho. Corrió a verlo y este lucía muy desorientado. Yo, una vieja ermitaña del bosque, como ves. La pregunta debería ser, ¿quién eres tú? ¿Cómo llegaste acá? Pues, no lo sé, no sé cómo llegué hasta acá. No sé quién eres tú. Solo recuerdo una explosión y ahora estoy acá. Felicita estaba extrañada e hizo un gesto como de que no sabía más qué preguntar o qué hacer. Bueno, hijo, acá no te puedes quedar. No tengo otra cama más que esta y es la única en la que duermo. Entiendo. Pero no sé dónde estoy, ni sé a dónde ir. Bueno, mañana espero que estés mejor. Te llevaré al pueblo. Quizá allí alguien pueda ayudarte. No creo que pueda. Solo mire esto. Felicita quedó de hielo cuando vio la pierna hinchada del muchacho. Oh, ya veo. Entonces tendrás que sanarte y luego te llevaré al pueblo. Felicita no hablaba en serio. Nadie nunca se había metido en sus tierras y además extranjero, porque el muchacho no parecía ser de la zona. Tomó sus cosas y salió de súbito en dirección al pueblo. Al llegar tímidamente en la comandancia más cercana, fue ignorada por completo. A ver, señora, ¿me dice usted que un joven rubio ha llegado a su casa y que no sabe quién es ni cómo llegó allí? Pues sí, oficial. Yo vivo sola. Nadie vive más conmigo y nadie se atrevería a llegar por allí. El muchacho apareció de la nada y no tenía ropa. Sí, claro, señora. Me da su dirección y en breve estaremos por allí con una patrulla. Los oficiales soltaron la risotada. Felicita se rascaba la cabeza. No puede ser. 1 hora de camino para nada. Los oficiales no pararon de reír hasta que la anciana desapareció de sus vistas. Desde ese día, la anciana cuidó al muchacho, sanó sus heridas y éste le ayudó a mejorar su humilde y casi destartalada choza. El joven no sabía qué más hacer. Desde que rompía el alba hasta que eran alumbrado por una fogata, se había dedicado primero a hacer una cama más. Le había dicho que era hermoso vivir allí. No recordaba por qué estaba allí, ni cómo, pero lo que sí estaba seguro era que había querido huir de algo en la ciudad. La vida empezó para estos dos desconocidos como un comienzo, una oportunidad que ahora parecía darle rumbo a los dos. La anciana lo llamó Matías, el nombre de un apóstol, el que ella había leído en una vieja Biblia que le faltaban incluso hojas. Se la había encontrado un día mientras caminaba cuesta abajo a la ciudad y en un descampado la había hallado. Parecía que algunos turistas habían acampado allí. Ese conocimiento la había conducido a que aprendiera a orar y dar gracias a Dios. Los días fueron pasando. El muchacho se supo ganar la confianza de la anciana y mejoró su huerta, al igual que los alrededores para cercar su chacra. La anciana le enseñó los secretos del bosque, muchas cosas profundas que había aprendido sobre la naturaleza, hasta que un día ella cayó enferma. Felicita le había dado la lista de hierbas y cosas que tendría que buscar el joven en los alrededores del bosque. El muchacho, muy preocupado y con el corazón a desfallecer, tomó el morral de piel que era de la anciana y salió a traer todo cuanto ella le había pedido. No fue muy difícil para él, excepto una hoja del árbol de grado, el árbol que abundaba cuesta arriba, aún más arriba de la cascada. Para ese lado, él nunca había tenido necesidad de subir. Allí abundaban los árboles silvestres de poca savia y que sobrevivían con poco oxígeno.
Ahora, mientras él iba caminando allá, recordaba que la anciana era lo único que por alguna razón él no se lo explicaba, lo mantenía con un sentimiento de ánimo y vivo. Allí estaba él frente al árbol, el más buscado se decía. Estaba por trepar a sacar algunas hojas. Desde allí se podían ver las luces a lo lejos de la ciudad más cercana. El sol se ocultaba ya en el horizonte. Tenía que darse prisa. Un año había pasado desde que la anciana lo había rescatado aquella mañana. Le debía la vida a esa mujer desconocida. Estaba descendiendo del árbol cuando notó una cuerda perfectamente trenzada y tensada. Recordó que las que él tenía en la casa de la anciana las habían trenzado ellos mismos y siempre tenían algún desperfecto. Pero esta estaba trenzada de manera perfecta. Parecía que una máquina lo había hecho. Y así era. Al seguirla, dio con lo que parecía ser una mochila. Una visión le sobrevino, como una película. Siguió caminando y entonces la vio. Una avioneta suspendida en el aire todavía había quedado así por las ramas de los árboles. Rápidamente se acercó y como estaba a tan solo 1,5 metros de altura, logró ver al piloto. Es más, era un cadáver ya. Empezó a correr para avisarle a la anciana, cuando de repente sus pasos se hicieron más lentos al recordar una escena en su memoria. Volvió a ver en dirección a la avioneta y fue como si las memorias le volvieron. Debe estar en algún lugar. No me iré hasta encontrarla. Joven, se nos hará tarde para el funeral de su padre. Tenemos que volver. Mañana volveremos, se lo prometo. Te he dicho que no. Además, ese hombre que llamé mi padre por mucho tiempo ya está muerto. ¿Sabes tú lo que él me hizo? No, señor, pero es peligroso. Una tormenta se aproxima. Los ojos del muchacho se abrieron más al recordar esa escena, pues en esa avioneta él había estado sobrevolando el lugar y una tormenta lo había alcanzado. Sus pasos se volvieron torpes mientras llegaba a la choza. Preparó el té y después de enfriarlo un poco, se lo dio a la anciana. Hijo, creo que no sobreviviré. Sí, claro que sí. Lo hará. Se pondrá bien. El té tiene el árbol de grado. Recuerde usted que contra eso no hay nada. Trate de descansar. La anciana suspiró y se quedó dormida. El muchacho quedó dormido también, sobre la colcha de lana de piel de oveja. En sus sueños, entonces, recordó por qué había llegado hasta allí. Despertó y no pudo soportarlo. Se tapaba la boca para no hacer más ruido, mientras sus lágrimas caían vertiginosamente. En su mente, las imágenes se aclaraban al igual que una voz débil que le revelaba algo trascendental. Tengo que decirte algo, hijo. Padre, no digas nada. Descansa. No puedo irme sin decirte esto, Marcos. Escúchame, por favor. No me queda mucho tiempo. Tu madre no murió cuando naciste. ¿Qué dices, padre? ¿Estás delirando? Hijo, tu madre está viva en alguna parte del bosque de Grot Santo Stefano. Según he averiguado, el lugar es totalmente inaccesible. He intentado buscarla. Apenas supe que ya no me quedaba mucho tiempo de vida. Pero no la he encontrado. Búscala. ¿Me estás diciendo que me mentiste todo este tiempo? Hijo, yo quise decirte la verdad. El verde profundo de sus ojos se redujo al ocuparlo todo cuando se expandió el iris de sus ojos. Recordó todo. A eso había venido a las montañas él. Ella era su madre. Corrió y corrió sin importarle el peligro. Recordaba la dirección del pueblo más cercano. Ahora lo recordaba todo.
Al llegar y estar vestido como un vagabundo, de hecho, nadie lo quiso atender. Tuvo que robar las monedas que un hombre había dejado en el mostrador al llevarse un par de cervezas en la bodega. Las tomó y se fue al teléfono público del pueblo. Al instante, un helicóptero vino por él. «Volaremos bajo», dijo él y se subió. No había dónde aterrizar. Así, con una camilla, descendió un hombre de su seguridad y, encontrando a la anciana moribunda, la aseguró y la subió al helicóptero. Seguido de esto fue conducida a una clínica de la ciudad donde fue atendida de una fuerte gripe que casi se la iba a llevar de esta vida, sin saber que había sido su propio hijo que la había cuidado y salvado la vida, esta vez. Gracias a Dios, Felicita se recuperó. El conocer la verdad y cómo se habían dado las cosas realmente fue conmovedor. El joven se la llevó a vivir un tiempo con él a su mansión. Sin embargo, a ambos le pareció mejor regresar al bosque, donde estaban alejados de todo mal recuerdo. Felicita vivió 20 años con su hijo en una hermosa casa sencilla en medio del bosque, lejos del bullicio de la ciudad. Hicieron un camino hasta la cascada. De allí tenían que bajar y caminando a 1 kilómetro se podía ver su casa. Allí vivieron sus nietos. Ellos fundaron el pueblo de la cumbre, pero a la casa de Felicita jamás pudieron entrar más gente que sus propios descendientes. El lugar era de ensueño. Había sido una noche mientras cenaban en la casa de la quebrada, cuando Felicita acarició el rostro de su único amor, su único hijo. El padre de su hijo se la había arrancado de los brazos años atrás, diciéndole que ella estaba enferma de los nervios, lo que era en realidad Parkinson, y siendo él un hombre adinerado, por vergüenza, no podía permitir que su familia y amigos supieran que la madre de su hijo fuera así, además que había estado casado y con 2 hijos más. Él le había mentido a Felicita. Cuando ella se enteró, ya estaba embarazada. Por eso él se lo había quitado y llevado lejos. Felicita casi había perdido la razón. Por eso se había refugiado en una vida ermitaña en un bosque lejos del mundo. Recordó entonces el pasaje de un último pedazo en la hoja de su Biblia. «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Y así había sido. No había importado que tan lejos se fuera, ni tan escondida estuviera. Dios la había encontrado. Había enviado a su hijo hasta un lugar donde nadie más podría entrar. Así, mientras su hijo, nietos, nietas, bisnietos y nuera la observaban, dejó ver una ligera sonrisa y, respirando por última vez, se fue de esta vida. ¡Qué historia, mis queridos amigos y amigas! Sin duda alguna, una hermosa historia con una gran lección. Quizá nosotros podríamos pensar que esconder una verdad es así de simple, pero la realidad es que no. No si de por medio están inocentes sufriendo, no si Dios nuestro Padre es un Dios justo y vive en realidad. Que Él los bendiga, mis queridos amigos y amigas. Si captaste el corazón de la historia, házmelo saber en un comentario aquí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta el próximo latido de corazón y vida.